Un cordial saludo, queridos hermanos. Saludamos a quienes están aquí, pero por supuesto también saludamos a aquellos que están siguiendo la frecuencia de la radio, aquellos que están por las redes. Deseamos realmente que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde no siempre se valoriza la palabra de Dios. En cierta oportunidad, los discípulos se encontraron con Jesús después que una gran multitud vino a seguir a Jesús y la gente comenzó a irse y quedaron solamente los discípulos. Y Jesús le hizo una pregunta. Allí les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro les respondió, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? Hoy nosotros también recibimos la palabra de vida, la palabra eterna, a través de las Escrituras. La palabra de Jesús, la palabra del Señor. Y este libro no es un libro más, un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. ¿Dónde iremos? ¿Dónde buscaremos otra guía más segura, sino en la palabra de Dios? Y por eso es necesario analizar lo que la palabra de Dios nos enseña en diversas cosas. Y una de las cosas a las cuales nos invita la misma palabra de Dios es a meditar en la ley de Dios, en su ley. Y vamos a hacer eso en esta mañana, en este tiempo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, allí tenemos los 10 mandamientos, que se repiten en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Dios estableció el vínculo de la familia. La familia no es una invención humana, no es una creación solamente social, sino que es algo que Dios estableció. Y eso nosotros lo vemos en el mismo momento de la creación, cuando Dios creó al ser humano, Él también estableció esta institución de la familia, el vínculo de la familia. Y no es por casualidad que allí en la creación sucede esto, y también el primer milagro de Jesús en su ministerio terrenal lo realiza en el marco de una boda, en el marco del inicio de una familia. Y además, la relación familiar es algo que aparece destacado en los 10 mandamientos. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos encontramos algunas particularidades y vemos que el concepto de familia está como distribuido en los distintos mandamientos. Si vamos al libro de Éxodo, el capítulo 20, allí encontramos en el versículo 5 una parte de lo que sería el segundo mandamiento. Y el texto dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Noten aquí en este mandamiento aparece este concepto de la familia, padres, hijos. Relación, influencia directa de los padres sobre los hijos y consecuencia de nuestros actos sobre nuestros hijos e inclusive los nietos, ¿no? Hasta la 3ª y 4ª generación, y aún uno podría mencionar los bisnietos. Cómo aquí hay una relación y este mandamiento está viendo esa relación que tiene que ver con la familia. El 4º mandamiento, Éxodo capítulo 20, nos habla acerca de la observancia del sábado, pero el versículo 10 dice, pero el 7º día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. ¿Y qué más agrega? Ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Otra vez, este mandamiento hace una relación o una mención al concepto de familia. Relación, padre, hijos. Influencia, padres, hijos. El quinto mandamiento, bueno, lo dice todo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y allí entonces está la obligación de los hijos y el respeto hacia los padres. Otra vez, aquí en los mandamientos, el vínculo de la relación familiar, padres, hijos. El décimo mandamiento, si vamos a Éxodo 20, 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí el mandamiento ordena el no codiciar lo que le pertenece a otra familia, pero allí también se está haciendo referencia al vínculo de la familia, el vínculo de la familia que tiene que tener un cerco y hay otra familia que también debe ser respetada. Y el séptimo mandamiento, Éxodo 20, 14, cortito el versículo, dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Este es el séptimo mandamiento y vamos a reflexionar acerca de este mandamiento. Esta declaración se repite en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, donde también se usan las mismas palabras. No cometerás adulterio. Y podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es cometer adulterio? ¿Qué es adulterar? No cometerás adulterio. La palabra adulterio viene de un término hebreo que es naf. Y naf puede traducirse como adulterar, apostatar y fornicar. Estas son los significados de esta palabra naf, adulterio. La definición de adulterio, adulterar, es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Pensemos en lo que dice esta definición, alterar algo. Alterar, sacar o destruir la pureza, añadir algo. Esto son ingredientes que están dentro del concepto adulterar. La relación matrimonial es esencial para el vínculo de la familia. Y la relación matrimonial debe ser sostenida con pureza sexual. Es el objetivo de este mandamiento proteger esa pureza y proteger el vínculo de la familia. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 24, dice allí el texto que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Allí se está hablando acerca de esta relación y de este vínculo y la Biblia deja muy en claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hombre y mujer. No hay otra posibilidad alternativa en el mensaje bíblico. Y nosotros seguimos la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Obviamente que uno puede escuchar distintas voces, muchas ideas. A lo largo de la historia ha sido así, pero
como aquel discípulo le dijera a Jesús, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Hoy, las palabras que nos orientan y que nos guían y que nos dan seguridad son las que están aquí, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es segura y confiable. El objetivo de este mandamiento es proteger al matrimonio, proteger la familia, proteger la pureza del matrimonio y conlleva a la exigencia del respeto de la afectividad propia y ajena. La palabra fornicar, que también adulterar puede traducirse como fornicar, viene de un término griego que es porneuo. Y esta palabra hace referencia al acto sexual de dos personas que no están casadas entre sí. La Biblia dice allí esto es fornicar. Literalmente la palabra fornicar tiene el significado de visitar un burdel. Ese es el significado literal de la palabra. Pero la definición de fornicar tiene que ver con esto, realizar el acto sexual dos personas que no están casadas entre sí. Este concepto nos lleva también a la conclusión de que cometer adulterio no es algo exclusivo de una persona que está casada, sino que puede cometer adulterio o transgredir este mandamiento aquel que no está casado. Porque el fornicar es aquí como sinónimo de adulterar. Por eso es que la palabra de Dios presenta este vínculo del matrimonio y de la intimidad sexual como algo reservado para el matrimonio. Claro, cuando nosotros mencionamos esto y hablamos de estas cosas, estamos yendo en contra de la corriente, porque no es eso lo que sucede en nuestra sociedad. Pero no estamos aquí para hablar acerca de lo que se presenta en la sociedad o en las ideas de la sociedad, sino lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llama para que nosotros podamos seguir esos principios. Hay otra palabra que es bastante similar a el fornicar, porque tiene la misma raíz, y es la palabra pornografía. La palabra pornografía tiene la misma base de la palabra fornicar. Allí está porné. Esa es la primera parte. Porné. Porné. Pornografía. Pornegrafeia sería. Y porné literalmente significa prostituta. Y grafeia es escribir, ilustrar, graficar. Por lo tanto, tiene que ver con lo que uno mira, lo que uno grafica, observa. Y al analizar este concepto, también uno puede concluir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que si adulterar es añadir, alterar, sacar la calidad de pureza, cuando uno se envuelve en estas cosas, está justamente haciendo eso, ¿no? Por otro lado, tristemente, esta situación de la pornografía lleva a la adicción y a muchos problemas de salud emocional, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al adulterio? ¿Cómo lo considera? Definidamente la Biblia condena el adulterio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, Levítico capítulo 20, versículo 10, allí la palabra de Dios dice, si un hombre cometiere adulterio,
con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, el mensaje es categórico y la condenación es categórica. Ese era el principio, ¿no? El adulterio era considerado como tal vez el peor de los pecados, porque estaba rompiendo ese vínculo sagrado que tiene que mantenerse en la familia y en el matrimonio. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 32, la palabra del Señor dice allí lo siguiente, Proverbios 6, 32. Pero el que comete adulterio es falto de juicio. El tal se destruye a sí mismo, dice la palabra de Dios. Ahora uno tiene que volver a este concepto del adulterio, ¿no? ¿Qué involucra adulterio? Ya hemos mencionado más de una cosa. Y el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento en relación a esto? Bueno, el Señor Jesús habló acerca de este tema. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 19, encontramos un diálogo que tiene Jesús con un grupo de personas que eran líderes, que eran religiosas. Dice el texto lo siguiente, San Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo y le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Él respondió, ¿no han leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les permitió divorciarse de sus esposos, pero al principio no fue así. Por eso les digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Las palabras de Jesús son claras, son intensas, son profundas, son directas, pero son las palabras de Jesús. Y eso es lo que Él dice en relación a esto. Cuando este grupo de personas le aparecen a Jesús y generan este diálogo, ellos buscan tentarlo. Porque claro, ya leímos el pasaje de Levítico donde decía que si una persona comete adulterio y es encontrada en adulterio, tenía que ser condenada y apedreada. Entonces como que estaban allí esperando para que Jesús dijese, sí, tiene que ser así, entonces para retrucarle y decirle, ¿por qué no actúas de esa manera? Pero ellos hacen referencia, estos maestros hacen referencia a un documento antiguo, a una legislación muy antigua como era la legislación de Moisés, el Pentateuco. Y para los rabinos, para los maestros de la ley, cuanto más antiguo era una ley, un documento, más valioso era. Nuestra sociedad no tiene ese concepto porque nuestra sociedad más bien dice, no, eso es de la Edad Media. Y cuando estos maestros le hacen una referencia a una ley a Moisés, están citando a Moisés justamente. Cuando se dirigen a Jesús, están citando a Moisés, una ley muy antigua. Hoy diríamos mucho más allá, mucho más antes que la Edad Media. Pero Jesús los sorprende porque Jesús va a hacer referencia
a un código que está mucho más antes que la ley de Moisés. Porque Jesús va a ir directamente a referirse a la creación, el momento de la creación. Por eso Él dice, en el principio, ustedes me están trayendo una ley antiquísima, antigua, la ley de Moisés. Yo los voy a llevar a una ley más antigua todavía y que saben, por lo que nos dice la palabra, es la ley eterna de Dios. Y allí se dirige al momento de la creación. Antes no fue así. E inclusive Él dice, en la Biblia hay relatos, historias, hechos que se presentan que uno podría decir, pero ¿cómo aquí hay hombres que se casan con más de una mujer, etcétera? Pero claramente el Señor dice, ese no fue el plan de Dios, del Creador. Eso sucedió por la dureza del corazón del ser humano. Pero el Señor Jesús también categóricamente condena el adulterio y condena la relación fuera del matrimonio. Es así. También en el Nuevo Testamento encontramos otras declaraciones como la que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Aquí Apocalipsis está hablando acerca de aquellos que estarán en el reino de los cielos y aquellos que, por alguna razón, no estarán en el reino de los cielos. Y el texto dice lo siguiente, pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y aquí la palabra disolutos tiene que ver con adulterio. No estarán allí, dice la palabra del Señor. Porque el Señor nos enseña sus conceptos y sus valores y nos anima a que nosotros podamos seguir esos principios. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, encontramos otra declaración del Nuevo Testamento en relación a este mandato. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra del Señor presenta esto, pero lo presenta para que nosotros podamos tener la guía segura de cuál es el camino, qué es lo correcto. Y el Señor sabe que lo correcto es lo mejor para nuestras vidas. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, también el Señor nos deja una advertencia allí. Y el texto dice lo siguiente: honroso es para todos el matrimonio y el lecho sin mancha, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. La palabra del Señor, queridos hermanos, es clara. Nosotros podemos darle vuelta, podemos querer acomodar, pero el concepto bíblico es claro. Esto es lo que dice la palabra. Inclusive
la Biblia toma el vínculo del matrimonio y sobre todo la pureza matrimonial para ponerlo como símbolo de la relación de su pueblo con Dios. Por ejemplo, Jeremías capítulo 3, versículo 1 y 2, allí podemos leer uno de estos ejemplos. Allí, Jeremías capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Si alguno se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, ¿volverá el primer esposo a ella? Así, ¿no quedaría el país del todo profanado? Y ahora Dios, hablándole al pueblo, le dice, tú has fornicado con muchos amantes, sin embargo, vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te has prostituido, junto a los caminos te sentabas como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y tu malicia contaminaste el país. Allí el Señor, a través de Jeremías, está haciendo un llamado a su pueblo, pero está comparando la relación del matrimonial, de la intimidad del matrimonio con la relación del pueblo con Dios. Por eso el valor tan significativo que la Biblia le da a este concepto de fidelidad en el vínculo del matrimonio. También en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23, leemos las palabras del apóstol Pablo dirigiéndose a los creyentes, y allí también hay una comparación de la relación matrimonial, en este caso con la relación de Cristo con su iglesia. Y dice el capítulo 5, versículo 22 y 23, casadas, estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo. Pablo aquí está comparando el vínculo íntimo del matrimonio con la relación de la iglesia con Cristo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 en adelante, Apocalipsis capítulo 19, también aparece esta comparación, pero ahora ya en el contexto de la venida de Jesús. Dice lo siguiente, Apocalipsis 19, 7 en adelante, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. La relación de la iglesia con el Cordero, con Jesús. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Qué maravilloso. Y el versículo 9 agrega, y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es significativo esto, que se compare allí la relación de pureza del matrimonio con ese momento especial en el cual el Señor Jesús vendrá y recibirá a su pueblo. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos. ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Por qué? Porque el Señor enfatiza este mandato, porque ya dijimos que la relación matrimonial debe ser sostenida por la pureza sexual, y ya dijimos también que tiene como objetivo salvaguardar a la familia y por supuesto a la relación del matrimonio. Pero lo cierto es que comprobado está que el adulterio
trae consecuencias severas ya sea al hombre o a la mujer. Y estas consecuencias tienen que ver con las respuestas emocionales que suceden en la persona. Emociones, respuestas emocionales disfuncionales, que van a generar malestar, angustia, sufrimiento, padecimiento. Esto conlleva a mentir, por ejemplo. Y la mentira tiene su consecuencia. Lleva a la ira, a la cólera, lleva a la falta de respeto, lleva al sentimiento de culpa, que es tan dañino, que genera tanta tensión y angustia, lleva a los celos, e inclusive puede llegar al desprecio, a la desvalorización de uno mismo. Pierde uno ese valor que el Señor nos da y que realmente tenemos delante de Dios. Y todo eso genera una carga emocional que daña nuestra calidad de vida, nuestra salud. Repercute tremendamente. Por algo el Señor dice, no cometas adulterio. Pero los daños del adulterio no quedan solamente en la salud emocional, sino que también los daños del adulterio pueden traer enfermedades físicas severas, dañinas. De hecho, ¿cuántas personas han contraído enfermedades como sífilis, gonorrea, sida, etcétera? Por algo el Señor en su ley dice, no cometas adulterio. Y la ley de Dios ha sido dada para protegernos. Siempre decimos que la ley de Dios es un cerco protector. Y el Señor quiere protegernos de todas estas cosas. Por eso es importante prevenir antes que curar, como dice el refrán. Más vale prevenir. Y tenemos que ser atentos a esto, estar atentos y prevenir. Y hay acciones que podemos tener en cuenta para prevenir el adulterio. Recordemos que no solo la persona casada está expuesta a transgredir este mandato, sino también aquellos que no lo están. Por eso estas acciones que voy a mencionar pueden ser para todos. En primer lugar, pensemos en la preparación. Hoy en día, como que no existe la preparación para el matrimonio. No hace mucho hace algún tiempo en realidad, hablando con unos jóvenes, me decían, la verdad es que nos gustó que estuvimos participando en un curso prematrimonial, porque tuvimos una charla de media hora y ya está, ya está, ¿no? Es como que el concepto de preparación, de reflexión, de ver cómo es este asunto, qué puedo hacer para que mi relación sea exitosa, no, eso no, lo más rápido posible y ya está, ¿no? Entonces es importante la preparación previa. Si alguien está escuchando este mensaje y todavía no ha formado el vínculo del matrimonio, prepárese para eso. Prepárese con oración. Clame al Señor. Pida al Señor que le indique cuál es la persona indicada. Busque la dependencia del Señor. Y el Señor le va a responder y va a ser una bendición. Y prepárese, infórmese. El adulterio raramente es un pecado fortuito que ocurre. ¡Oh, me pasó! Raramente es así. Por lo general es algo que sucede después de un camino y es gradual. Por eso, sigamos los consejos de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos a buscar
Proverbios capítulo 6. Allí tenemos consejos sabios. Proverbios capítulo 6, versículos 23 en adelante dice lo siguiente: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida son las reprensiones de la disciplina. El mandamiento de Dios es una luz y el Señor con este mandato quiere alumbrarnos para nuestro bienestar. Y luego agrega versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la suave lengua de la extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Frente a esto, uno podría decir, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Qué están contemplando mis ojos? Y el Señor aquí nos da el consejo, ¿no? Ojo, si alguna cosa por allí sucede, hay una señal de alarma. No sigas con eso. Y el Señor Jesús también, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, da un consejo, una indicación, un mandato en esta dirección. Mateo capítulo 5, versículos 27 en adelante. Allí el Señor Jesús dice lo siguiente: ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Las declaraciones de Jesús son directas. Y así como Proverbios nos advertía acerca de la hermosura y lo que allí leímos, el Señor Jesús también nos está advirtiendo en esa misma dirección y diciendo, ojo con lo que están mirando. Y si por alguna razón aparece una figura y demás, el Señor está diciendo, deja de mirar. O sea, hay cosas que nosotros no podemos evitar, pero sí podemos decidir no seguir haciéndolo. Porque si vamos por una calle, tal vez de repente vemos alguna escena que no es la más conveniente para observar, pero allí está la decisión nuestra. ¿Qué hago? ¿Sigo mirando o dejo de mirar? Y eso es lo que el Señor nos aconseja aquí. En otras palabras, el Señor está recomendándonos que cuidemos los sentidos, a los cuales hacemos referencia como las avenidas del alma. ¿Qué es lo que mis ojos ven? ¿Qué es lo que mis manos tocan? ¿Qué es lo que estoy con mis sentidos percibiendo? Y el Señor dice, tengan cuidado, sean prudentes, porque si uno persiste en alguna de estas cosas, puede caer en adulterio. Y en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 3, el Señor nos anima a ser prudentes. Dice allí, el prudente ve el mal y se esconde. O sea, el prudente ve el mal y se aparta. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones o a una tentación? ¿Qué hacemos? Debemos ser prudentes y actuar como dice aquí, ¿no? Por eso, preciados hermanos, hay acciones que podemos hacer para prevenir el adulterio.
como por ejemplo evitar lugares inapropiados. ¿Por dónde ando? ¿No? Debemos evitar lugares inapropiados. Debemos evitar conversaciones inapropiadas. Debemos evitar a veces conversaciones que surgen y que pueden tener doble sentido. Debemos evitar cuando por allí aparece alguna persona que puede generar como cierto exceso de confianza o algunas insinuaciones. Debemos evitar situaciones comprometedoras. Debemos evitarlas. Debemos evitar permanecer a solas con otra persona del sexo opuesto. Debemos evitar también la manera en que nos relacionamos con las otras personas. Debemos ser cuidadosos. En cierta oportunidad, una joven se acercó para decirme, pastor, ¿sabe qué? No tengo ganas de venir a la iglesia, no quiero venir a la iglesia. Entonces le pregunté, ¿por qué? Y me dice, no, porque cuando llego a la iglesia, allí hay un hermano que viene y que me saluda y que me da un abrazo fuerte, y yo me siento muy mal, y no. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos, en todo. Y tanto varones como mujeres debemos ser cuidadosos. Las palabras que usamos. Hay ciertas palabras, ciertas conductas que están reservadas para el vínculo del matrimonio. También debemos cuidar lo que hablamos, porque cuando por allí abrimos el corazón a alguna persona en el trabajo, aún puede ser en la iglesia, y comenzamos a contar las situaciones como íntimas de uno, sin darse cuenta uno puede comenzar a generar lo que se denomina un apego emocional. Y ese apego emocional se puede transformar en adulterio. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tener cuidado con las redes sociales. Cuidado con los mensajes que recibimos. Cuidado con las cosas que nosotros escribimos. Cuidado con... Porque a veces uno piensa, no, yo subo esto aquí. Encima estamos haciendo públicas ciertas cosas, ¿no? Con las redes sociales. Y cuando hacemos estas cosas estaremos previniendo justamente transgredir este mandato. Y la palabra de Dios también, aquí en este caso y en especial para los matrimonios, el apóstol Pablo deja un consejo, primera carta a los Corintios, capítulo 7, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 3 en adelante, dice así: el hombre cumpla su deber conyugal hacia su esposa, y también la mujer hacia su esposo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el esposo. De igual modo, el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la esposa. No se priven el uno del otro, a no ser de común acuerdo, por algún tiempo para ocuparse en la oración. Después vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su falta de dominio propio. Y allí está el consejo del Señor, ¿no? Debe existir ese diálogo, pero también debe existir, como dice aquí Pablo, esa intimidad en el vínculo del matrimonio, ¿no? Y de esa manera también se puede estar previniendo. De esa manera también se puede estar previniendo. Ahora bien, hermanos,
como seres humanos, cuando uno reflexiona y profundiza en el sentido de los mandatos del Señor, uno dice, Señor, ¿cómo hago para mantenerme fiel a ti? Porque cada uno de los mensajes, cuando Jesús presenta esas declaraciones, uno se ve humanamente vulnerable. Pero el Señor, Él está para recibirnos, Él está para sostenernos, y Él está cuando uno sucumbe en la tentación o se aparta de estos principios, Él está para restituirnos. Su misericordia es grande para con nosotros, es enorme. Tenemos ejemplos de esto allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Allí está una mujer que es encontrada en adulterio y rápidamente el ser humano sale para señalar y condenar. Pero el Señor no hace eso. El Señor lo que busca es la restitución. El Señor lo que desea es que nosotros podamos tener seguridad en Él, que podamos tener paz en Él. El Señor sí nos llama para poder restituir y modificar las cosas. Entonces recordamos allí en San Juan capítulo 8, versículo 11, cuando queda Jesús frente a aquella mujer y Jesús le hace la pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Y aquella mujer que responde, no hay nadie, Señor. ¿Y qué responde Jesús? Qué palabras, ¿no? Ni yo te condeno. Pero sí Jesús dice algo más. No queda allí el diálogo diciendo, ni yo te condeno, ya está. Sino ahora le dice, vete en paz. Vete con la seguridad del perdón. Vete con el gozo de saber que el Señor te recibe. Pero agrega algo, no peques más. No peques más. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, ¿no? Si por allí sucumbimos, el Señor nos dice, no sigas haciéndolo, no sigas. Si somos tentados a mirar cosas indebidas, el Señor dice, no lo hagas más, por tu bien. Puede ser que algún matrimonio que me está escuchando sienta que su matrimonio está en dificultades. Hay esperanza, hermanos. Una vida de oración permitirá ver milagros. Puede ser que haya gente que diga, no, ya lo mío es insalvable, no hay solución. Pero para el Señor todo es posible. Todo es posible. Hay que doblar las rodillas, clamar al Señor. También hay esperanza en la palabra de Dios, en las promesas. Las promesas de la palabra de Dios pueden sanar, pueden salvar, pueden restaurar hasta el matrimonio más dañado. Pero allí nosotros tenemos que dirigirnos al Todopoderoso. Alguien dijo en cierta oportunidad, un matrimonio se salva con los ojos al cielo y las rodillas al suelo. Queridos hermanos, el Señor nos ha dejado este mandato, este principio para nuestro bien. Y el Señor nos alienta a poder vivir de esta manera. Y el Señor nos alienta para que vayamos a Él y pidamos su dirección y podamos también dar estos consejos a aquellas personas que nos rodean. Y recordemos, un día el Señor Jesús va a regresar. Cuando Él regrese, se encontrará con su iglesia. Y allí la declaración, gocémonos y alegrémonos. Y el Señor quiere que nosotros seamos parte de ese grupo de redimidos que fueron fieles al Señor. ¿Querés estar con el Señor en ese día? ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Lo que Él nos indica en su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga y que esa sea nuestra experiencia.